Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Gracias por ese amor que Dios nos tiene. Por eso en esta mañana levántate y pídele a nuestro Padre Celestial que Dios te guíe a toda verdad, que Dios muestre su paciencia, que Dios muestre su misericordia, que Dios muestre su gran amor para que tiene con nosotros. Y por eso nuestro Padre Celestial es bueno. Él es bueno, queridos hermanos, que derrama bendición, derrama ayuda a aquel que se lo pida. Nuestro Señor, queridos hermanos, no deja caído a ninguno de sus hijos, algunos que claman pidiendo misericordia. Por eso debemos de pedirle a Dios misericordia todos los días. Pedirle a Dios nuestro Padre Celestial que intervenga en nuestras vidas. Pedirle a nuestro Señor que derrame sobre nosotros, queridos hermanos, su presencia, su Santo Espíritu. Nuestro Padre Celestial es bueno. Que en el anhelo y el deseo del corazón de Dios, queridos hermanos, es que el hombre conozca al Señor, lo conozca a Él. Conozca realmente la salvación, conozca realmente, queridos hermanos, los propósitos del Señor. Vivimos en un tiempo indiferente. Vivimos en un tiempo de mucha opacidad. Vivimos en un tiempo donde el hombre en veces no se da cuenta que menosprecia a Dios. En veces no entiende que viven en completamente rechazo hacia el Señor. En veces no comprende los propósitos. En veces desconoce muchas cosas. Porque por la falta de búsqueda, por la falta de entrega, por la falta de atención. El Evangelio, queridos hermanos, hay que ponerle atención. No es escucharlo, porque la Escritura dice que no son los oidores los justos, sino los hacedores. Poner atención y realmente entender qué es lo que Dios está hablando. Cuáles son las intenciones de Dios sobre nuestra vida. Y por eso en este tiempo, queridos hermanos, más que nunca debemos de ponerle atención al Señor. Más que nunca debemos de preguntarle al Señor qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Vivimos tiempos muy complicados con la vida en el corazón del hombre, muy complicados. Una vida completamente, hermano, donde el hombre se ha desafanado. Y por eso le pedimos a nuestro Señor que toque el corazón de cada uno de nosotros, que nos haga volver, nos haga correr siempre a su presencia. Que Dios quebrante nuestro corazón, que nos haga querer cambiar el corazón, un corazón duro, porque a veces tenemos el corazón duro. Hay 7 tipos de corazones. Hay corazones duros, hay corazones incrédulos, hay corazones odiosos, hay corazones llenos de maldad. Hay corazones que aman, hay corazones que son fieles. Pero vivimos en un mundo, queridos hermanos, sin compromisos. Pidiéndole a nuestro Padre Celestial en esta mañana que envíe sobre nosotros una palabra. Algo puso en mi corazón, que la importancia, queridos hermanos, de vivir como si estuviéramos casados ya con Cristo. La salvación es un compromiso. Es un compromiso de estar casados. Le voy a explicar por qué. La salvación no es un simple acto de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, sino la salvación realmente, queridos hermanos, es un compromiso de cambiar. Es un compromiso de ser otro tipo de personas. La salvación es un compromiso que tenemos para con Dios de ser diferentes, de acuerdo, según a la estatura del varón perfecto, según a la medida, según la característica. Porque si Cristo es lo mejor del Padre, es lo mejor del reino, es lo mejor del universo, es lo mejor de todas las creaciones, es lo mejor de todo ser humano, ¿cómo debe de ser la novia? Por eso cuando Adán dice que fueron por una ayuda y no la hallaron,
Porque esa mujer que tenía que tener Adán tenía que estar a la altura de Adán. No la buscaron entre los animales, la fueron a buscar entre los animales y no la hallaron. La fueron a buscar entre lo creado y no la hallaron. Quizás buscaron entre los ángeles y no la hallaron. Quizás hallaron entre todo ser creado y no lo hallaron. Por eso dice que más para Adán no se halló una ayudadora. No había mujer, no había nada creado que estuviera a la altura de Adán. Y por eso tuvieron que crearle una que estuviera a la altura. Lo mismo pasa con nosotros. Por eso a veces no entendemos, o el hombre no entiende, queridos hermanos, la magnitud y la grandeza de la salvación. Porque los salvos tienen que estar a la altura. Y en veces el hombre no entiende por qué la santificación, por qué la consagración, por qué una vida entregada al Señor, porque Dios está buscando una iglesia, hermano, que esté a la altura del compromiso. Que te entienda que es compromiso, que entienda que es realmente estar unido a Cristo. Porque cuando el hombre no entiende esa magnitud, vivirá una religión. Por eso interviene el diablo creando una religión, creando un estilo de vida sin compromiso. Por eso la iglesia de Cristo debe de actuar no como soltera, sino como casada, sabiendo que tienen que ser preparada para estar a la altura del amado. Por eso la vida en este tiempo, queridos hermanos, la vida de muchos cristianos es una vida sin compromiso, una vida de libertinaje, viviendo sin la gracia salvadora del Señor y confiando ser cristiano. Ha dominado tanto el cristianismo por encima del Evangelio, por encima de la vida de Cristo. En el libro de Judas 1, versículo 3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, de los que antes habían sido destinados para esta condenación. Desde los de antes, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Dice que como en los tiempos de Noé, así como hoy también en estos tiempos, la gente dice, habrá gente que entrarán encubiertamente, o sea, ocultarán una verdad en su vida. Dice que gente destinada a la condenación, hombres impíos, que niegan la soberanía, que niegan a su amado, niegan al esposo, niegan la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, esa gracia salvadora, ese poder salvador lo niegan. Aún estando dentro de la iglesia, el hombre va a negar la importancia realmente, queridos hermanos, de la salvación de Cristo. Y eso lo dice también en el libro segunda de Pedro 2, dice 2:1, porque pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina, como los días de Noé. Vino sobre ellos destrucción repentina. ¿Por qué? Porque dice que cambiaron la gracia en el libertinaje. ¿Qué significa impíos? Porque Dios destruyó un mundo impío. Porque hombres impíos significan aquellos que niegan vivir una vida en el Espíritu. La impiedad son pecados en el Espíritu, o sea, que cometen pecado contra Dios. Porque hay tres tipos de pecados.
aunque son 7, pero vemos que el hombre peca en sí mismo, pecados del cuerpo. Quienes pecan, ya habíamos predicado sobre el pecado contra la palabra, pero hay quienes van a pecar contra Dios, que es la blasfemia. Y ahí donde está complicado. Por eso dice que toda blasfemia será perdonada contra el Hijo del Hombre, pero menos con la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, lo que está diciendo, que el hombre va a pecar en su cuerpo. Hay quienes van a pecar contra la palabra, hay quienes van a pecar contra Dios a través del Espíritu Santo. O sea, van a insultar, ofender, humillar, a tratar, queridos hermanos, de oponerse al Espíritu Santo. Y esa no tiene perdón, trae una consecuencia terrible. Por eso, hombres impíos, dice que porque Dios destruyó en los días de Noé, destruyó, queridos hermanos, esos hombres impíos, porque se negaban a vivir una vida en el Espíritu. En el caso de Caín, en el caso de los Adanes, en el caso de Saúl, Judas. ¿Por qué? Porque habla ellos de una consecuencia en su vida. Y todos los personajes que ve usted que murieron, Jezabel, la mujer de Lot, los hijos de Elí, aún Elí, todos ellos, esos hombres, todos los ejemplos que quedaron, hermano, los ángeles, en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué todos los ejemplos de destrucción? ¿Por qué? Porque se negaron a vivir una vida en el Espíritu. Se negaron a tener compromisos, un compromiso serio con el Señor. Por eso hombres impíos que negaban una vida en el Espíritu se van a poner a llevar una vida en el Espíritu Santo. Para ellos no será importante la santidad, porque piensan que la santidad, queridos hermanos, es no hacer mal. No, la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno no lo hace, peca. La Escritura también nos enseña, queridos hermanos, que no hacían lo bueno, no hacían lo malo. A lo malo le llamaban bueno, a lo bueno le llamaban malo. De tal manera que no hacían ni una ni otra. Por eso el tibio tiene como característica, dice, pues es que yo no le hago mal a nadie, pero tampoco le haces bien. Eso es vivir una vida de tibieza. Eso es ser tibio. Ni aquí ni para allá. Ojalá fueras frío, dice el Señor, ojalá seas caliente. Pero no hace ninguna de las dos. Por eso dice que lo convirtieron en el libertinaje, la gracia, porque se negaron a vivir una vida, queridos hermanos, en el Espíritu. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque en este tiempo vivimos un mundo sin compromiso. La gente vive una vida, un evangelio sin compromiso. Una vida sin esfuerzo. Una vida que, hermano, la palabra compromiso significa casado, significa unido, eso significa estar casado. Compromiso, unidad significa estar casado. Eso significa casamiento, significa unidad, estar unidos, o se unirán. Dice que el hombre se unirá a su mujer, se unirá. Esa palabra unidad significa casado, significa matrimonio. Tener un compromiso serio. Y por eso cuando vemos que la salvación es para unirnos a la luz, no a las tinieblas, porque de las tinieblas nos sacó el Señor. Antes veníamos, por eso dice que qué comunión, qué armonía tiene la luz con las tinieblas, tiene Jesús con Belial, tiene el templo de Cristo con el templo de los ídolos. No tiene ninguna. ¿Por qué? Porque fuimos sacados de ahí. Por eso los hombres impíos son aquellos que se niegan a vivir una vida en el Espíritu. Se pondrán a los frutos del Espíritu. Para ellos no será importante dos cosas: la limpieza, no será importante la consagración, no será importante la santidad, no será importante la obediencia, no será importante el temor. Porque el temor, la obediencia, la santidad, el temor tiene que ver con el Padre, la obediencia tiene que ver con el Hijo, la santidad tiene que ver con el Espíritu Santo.
Nosotros tenemos que tener como base temor, obediencia y santidad. En la base del bendito y precioso Evangelio de Dios. Por eso cuando nosotros buscamos a Dios debe de ser más evidente el temor, debe ser más evidente la obediencia, debe ser más evidente el buscar siempre apartarnos para el Señor. Por eso dice que, hermano, cuando uno tiene una relación directa, un compromiso, hermano, no vive rechazando las cosas de Dios, no vive rechazando las cosas del Espíritu de Dios. Por eso Esaú, miremos la vida de Esaú. ¿Por qué Esaú pierde la primogenitura? ¿Por qué Esaú pierde su salvación, mejor dicho? Porque primogenitura es la salvación. ¿Por qué Esaú rechazó la primogenitura de esa salvación y decidió la comida o el plato de lentejas? ¿Por qué? La iglesia desde ahora debe de saber que debe de vivir como casada, debe de vivir como compromiso ya. Compromiso es ya de estar por hecho que está casado, pero ya desde antes debe de vivir una vida de compromiso, una vida de casado. ¿Por qué? Porque acá dice, queridos hermanos, que Esaú rechaza la primogenitura, rechaza la salvación, hermano, y decidió la comida. Por eso en este tiempo la gente decidirá la comida como los días de Noé. Decidieron, estaban comiendo y viviendo sin dándose en casamiento. No se estaban casando, se estaban divorciando. Cuando dicen casamiento, significa que se estaban divorciando, se estaban desuniendo y estaban viviendo una vida en el libertinaje. Por eso dice aquí, hombres impíos que convirtieron el libertinaje de la gracia de nuestro Señor y negaron al Señor. En los días de Noé, la gente se volvió libertina. Entonces no se estaban casando, no tenían un compromiso, estaban cayendo en el libertinaje. ¿Qué es un libertinaje? Pero vamos a explicarlo ahorita. Por eso, queridos hermanos, dice que prefiere el plato de lenteja. Para él no fue importante la limpieza, para él no fue importante la santidad, sino que confió en ser hijo. Confió en ser hijo de Job. Confió ser parte de las tribus de Israel. ¿Qué significa guisado? Dice que tenía un guisado, había un guisado que había recibido Job, de Esaú. Por ese guisado, esas lentejas que tenía, hermanos, ese plato de lentejas que tenía, ¿cómo se llama ese platote que se iba a echar? Dice, entonces dio a Esaú pan y el del guisado de las lentejas, y comió, bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Saúl la primogenitura. Génesis 25:34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció, dice Esaú, la primogenitura. Para no entrar en detalle ahí, esta palabra dice que le dio un guisado. Guisado significa, queridos hermanos, significa viandas. Dice que le dio viandas, le dio un alimento, significa granos. La palabra dice que la palabra le dio pan, le dio víveres, le dio viandas, le dio un evangelio, porque también comida significa doctrina, significa enseñanza. Guisado significa viandas, guisado significa insolente, soberbio, presunción. Una palabra que Dios no, por la presunción, por eso dice que tal profeta se hablarán en presunción. Tuviera un atrevimiento de decir, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios pide, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Guisado significa ser. Dios quiere que yo sea así. Así soy y qué. Así me gusta ser. Una enseñanza de que cree que la gente son libres para hacer lo que quiera en Cristo. Yo así soy, así voy a actuar. No tiene nada de malo.
Eso significa guisado, significa ser soberbio, presunción. Es como decir, en mí nadie me va a cambiar. Si quieres venir a los pies de Cristo, tendrás que tener en tu mente que vienes a cambiar, no a ir a una iglesia. Si quieres ir a los cultos, tendrás que entender que vienes a cambiar, no a pasear. Si vas a buscar las cosas de Dios, tienes que decirles que tienes que buscarlas con temor y reverencia, no a jugar con las cosas de Dios, porque a eso se le llama salvación. Por eso es importante entender, hermano, que comió un guisado. O sí que comió una doctrina, comió una enseñanza propia de él. Dice que cambió la primogenitura. O sea, la palabra primogenitura viene de una palabra en hebreo que significa bakar. Y esta palabra bakar significa dar a luz, o nacer, o hacer fruto temprano. Dar a luz significa ser el primogénito, significa madurar. Porque ve qué fue entonces lo que vendió, qué fue lo que entonces dice que menospreció Esaú, qué fue lo que despreció Saúl. Nacer de nuevo. Despreció la madurez, despreció el crecimiento, porque llegó a decir Esaú: yo así soy. Yo así soy. No tiene nada de malo con que yo no vaya hoy. No tiene nada de malo con que... ¿Qué tiene de malo que yo no busque a Dios? ¿Qué tiene de malo que yo no asista a una iglesia? Se rehusó a nacer de nuevo. Se rehusó a madurar. Dice que significa, hermano, dar frutos. Se rehusó, se negaba a dar fruto del Espíritu. Renunció a su salvación. Renunció a la salvación porque dijo: hay gente que le gusta ser así. Me gusta como soy. A gente le gusta decir, dice que se sintió soberbio, yo no voy a cambiar. Rehusó tener compromisos con el Señor. Por eso la negación en el último tiempo. Cuando usted ve el por qué Pedro negó al Señor, porque la Escritura dice que el anticristo dice que esto negarán a Cristo. ¿Por qué negarán el Espíritu de Cristo? Negarán porque dice que negarán haberle entregado su alma, haberle entregado su tiempo, haberle entregado su corazón, haberle entregado su vida, haberle entregado su familia, haberles entregado la obra de sus manos. La gente negará haber entregado su alma al Cristo. Por eso cuando mi Señor Jesús voltea a ver a Pedro, primeramente una mujer le dijo: yo te conozco, tú eres discípulo de Cristo. Él dijo: no conozco a tal hombre. La mujer, esa sierva, representa a las personas. El hombre puede engañar a todas las personas, decir: yo antes iba a la iglesia, soy cristiano, creo en el Señor y amo a Dios. El hombre puede negar, puede hablar maravillas del Señor, pero con sus hechos lo niega. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, como fue lo que negó Pedro. Con sus hechos negó que no conocía a Jesús. La mujer le creyó. Luego pasa un sacerdote, un siervo de Dios, y dijo: no lo conozco. Vuelve a negarlo. Eso representa a los pastores. El hombre puede decir, el hombre, hermano, si quiere va a la iglesia y uno lo cree y uno ora por ellos y dice: bueno, vive negando, es cristiano porque llega a la iglesia, es una cristiana porque llega a la iglesia, pero con sus hechos lo niega. De último, la tercera negación. Ya no había un hombre, ya no habían las personas. Estaba delante de los ojos de Jesús. Una versión de entender que mi Señor Jesús, cuando Él dijo: no conozco a tal hombre, y empezó a insultar, empezó a maldecir. Aquella mujer dijo: no, verdaderamente este no es discípulo de Jesús, porque
Porque los discípulos de Jesús no hablan así. Cuando él dijo, Señor, dijo, yo no conozco a tal hombre, dicen que se quedaron viendo los ojos. Jesús se lo volteó a ver cuando lo estaban golpeando, lo volteó a ver y le dijo, en el espíritu le dijo, no me conoces, Pedro. Y fue cuando Pedro lloró, como diciéndole al Señor, a ver, dímelo en mi cara que no me conoces. A ver, dime en mi cara que no me conoces. Y fue cuando Pedro lloró amargamente, porque no podía decirle en su cara a mi Señor Jesús que no lo conocía. Cuando él había jurado y perjurado, queridos hermanos, que se lo seguiría a mi Señor Jesús hasta la cruz y hasta la muerte, había hecho un compromiso. Luego terminó negando ese compromiso. La Escritura nos enseña, queridos hermanos, que la salvación es hasta el último día de nuestra vida. Y la gente ya no quiere seguir ese compromiso. Ya no es hasta el último día de nuestra vida. Porque quieren seguir siendo ellos mismos. Ya no quieren un cambio de vida. Ya no quieren nacer de nuevo. Ya no quieren dar frutos. Porque niegan ese compromiso al no ponerse a la altura de la mujer, de la esposa del Cordero. Por eso Cristo está buscando una iglesia que se esté a la altura. Una iglesia, queridos hermanos, que tenga el honor, un cristiano que tenga el honor de ser participante de las bodas del Cordero. Por eso se rehusó nacer de nuevo Esaú. Se rehusó a madurar. Tiene sus preciosas bendiciones, el madurar, el crecer, el dar frutos, el nacer de nuevo. Claro, es la preparación de la iglesia para unirse con el esposo. Al no querer nacer de nuevo y dar frutos en el espíritu de obediencia, le costó la salvación de su alma. No fue salvo porque prefirió las viandas. Prefirió las viandas. ¿Qué significa viandas? Viandas en el griego significa broma. Por lo tanto, se sentó a jugar como los días de Lot. Como los días, de Moisés. La gente comió, bebió y se sentó a jugar. La salvación no es un juego. La salvación hay que tomarlo en serio. Por eso vianda significa broma. ¿Qué significa broma? Broma significa artículos permitidos. Y también significa prohibidos por la ley judía. Cuando habla de la ley judía, está hablando de mandamientos de hombres. No está hablando del mandamiento de Dios. Era una ley que habían puesto los judíos para sí mismos. Por eso el tiempo de la apostasía dice que prohibirán casarse. No solamente prohibirán casarse, sino dice que prohibirán ciertos alimentos, los alimentos de Dios. Esto quiere decir que para muchos, según los mandamientos, estarán por encima. Los mandamientos de los hombres estarán por encima que los mandamientos de Dios. Por eso esta palabra primogenitura significa, esta palabra guisado significa ser. Déjame ser como yo quiera. Yo quiero hacer las cosas a mi manera. ¿Cuántos quieren querer ser como quieren? Por eso dice que convirtieron la gracia en el libertinaje, porque buscaban a toda costa ser como ellos quieren y no como Dios manda. La salvación, queridos hermanos, es un compromiso de cambio, hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, bajo el mandamiento de Dios, sino bajo el mandamiento de los hombres. Por eso vianda significa la provisión, una ley humana, un mandamiento humano. Significa carne. Por eso en Romanos 8, versículo 5 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y no en las cosas del Espíritu.
Y los que andan en la carne, dice, no pueden sujetarse. Dicen el 8, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Y es paso 8, 6, 7. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Por eso dice acá que esta palabra vianda significa ley judía, no dice ley de Dios. Era la ley de los hombres, el mandamiento de los hombres, no era el mandamiento de Dios. No se sujetaban al mandamiento de Dios. ¿Por qué razón tenemos que sujetarnos nosotros a lo que dice su palabra? Para crecer, para nacer de nuevo, para madurar y para dar frutos en el Espíritu. Para nacer, para madurar y dar frutos en el Espíritu. Porque en eso consiste la salvación. Pero para eso tenemos que entender que tenemos que vivir una vida en compromiso. En compromiso es dar por hecho que estamos casados con Cristo. Para ponernos a la altura de que en ninguna creación, ni en la tierra, ni en ningún otro lado se buscó una ayuda que estuviera a la altura, una esposa que estuviera a la altura de mi Señor Jesucristo. Entonces que Él hizo algo, empezó a limpiar a todos aquel que se limpiaran, aquellos que se consagraran para hacerlo su amada. Por eso, queridos hermanos, eso lo vamos a ver adelante. Por eso quiere decir que muchos siguen según sus mandamientos, porque quieren seguir haciendo ser lo que ellos quieran. Para muchos está prohibido, hermano, los mandamientos de Dios, pero están sus mandamientos, las cosas que piensan, su religión está por encima de la voluntad divina. Para ellos, no obedecer a Dios no tiene nada de malo. Estar lejos de Dios no es pecado. Abandonar el camino de Dios no es pecado. No asistir a congregarse no es pecado. No orar no es pecado. No leer, no escuchar predicación no es pecado. Viven su propia religión, viven su propio evangelio, porque, hermanos, se dan ciertos permisos en su vida. Por eso dice acá que primogénito, esta palabra guisado, una enseñanza. Guisado es una enseñanza de soberbia, una enseñanza de insolente, de hermano, de déjame ser. De déjame ser. Viandas son enseñanzas. De déjame ser. Viandas son mandamientos de hombres. De una vida en la carne, una vida sin el Espíritu. Por eso dice que hombres impíos negaron, queridos hermanos, negaron vivir una vida en el Espíritu. Negaron vivir, negaron madurar, negaron, queridos hermanos, dar frutos. Hoy estamos viviendo un tiempo así, tiempos de impíos, donde la gente niega profundamente en su corazón vivir una vida en el Espíritu, donde la gente niega profundamente tener una relación directa con Él, donde niega profundamente tener compromisos con el Señor, cuando la salvación es tener compromiso. La salvación es apartarnos para un casamiento, es apartarnos para una vida, para estar a la altura de la estatura del varón perfecto. Parecernos cada día más a Cristo, porque su amada tiene que parecerse a Él. Y parecerse a Él no ser hombre. Parecerse a Él significa algo que tenga cualidades de Él, algo que Él quiera de Él mismo. Por eso, queridos hermanos, la palabra del Señor contradice todas estas cosas en la vida. Cuando la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, se confronta contra la ley judía, contra la ley de los mandamientos de los hombres, la palabra de Dios lo contradice, porque para muchos no es malo dejar de congregarse. Para muchos empezar a dejar de congregarse no es malo. Ahora ya no asisten todos los días, ya no asisten las veces, ahora van cuando pueden.
Cuando la Escritura dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, y a otros ya lo están tomando por costumbre. Están dejando de tener un compromiso, dejando de tener una relación directa con el Señor. Eso no es cristianismo, eso no es evangelio. Es una libertinaje. Esaú no quería ver la salvación como un compromiso. Esaú quería ver la salvación como una decisión personal. Si puedo voy, si quiero buscar a Dios. Hoy no tuve tiempo, Señor, de buscarte. Hoy no tuve tiempo de orar. Hoy no tuve tiempo de ir al culto. Hoy no tuve tiempo, Señor, de buscar tu palabra. Hoy no tuve tiempo de meter. Es que tengo muchas cosas que hacer. Siempre mucha iglesia vive en excusa, pretexto y justificaciones, porque negar al Señor significa no tener compromiso. Esaú no quería vivir el compromiso de la salvación. No quería ver la salvación como un compromiso, sino como una opción. Hay quienes ven el evangelio como una opción, no como una salvación, no como una consagración. Por eso dice, queridos hermanos, que buscaban. Por eso yo no estoy de acuerdo. Si revisamos un poquito de dónde sale la enseñanza, la Biblia no habla de un libre albedrío. La Biblia habla de dos cosas: de libertinaje y de hacer la voluntad, o tener voluntad propia. Pero tener voluntad y libertinaje es igual a libre albedrío. Eso significa, no confundan, porque el libre albedrío no es una enseñanza de Dios. No es lo mismo tener voluntad, que Dios nos dio voluntad para decidir. No es libre albedrío. Se llama libertinaje. Difiero de esa enseñanza. ¿Por qué? Porque yo puedo entender que el libertinaje y Dios puso voluntad, nosotros son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos vivir una vida, hermanos, sin compromisos, sin estar unidos. Porque la enseñanza, usted busque un poquito, hermano, de dónde viene la palabra libre albedrío, y es una enseñanza pagana. Cosa contraria a la voluntad de Dios, que Dios nos dio voluntad. Son dos cosas diferentes. Libre albedrío y voluntad son dos cosas diferentes. Porque libre albedrío significa libertinaje. Haz con tu vida lo que quieras, yo puedo hacer lo que quiera, eso es libertinaje. Tomo la decisión, como dijeron ellos acá en la vianda, tomo la decisión de vivir como yo quiero, tomo la decisión de ser como yo quiero. Eso significa guisado, una enseñanza de vivir, de ser como quieren. Pero la palabra de Dios no nos enseña a vivir como nosotros querramos. Nos marca muy bien: sed santo como yo soy santo. El que dice que permanece en él, dice en 1 de Juan 2, versículo 6, dice que debe de andar como él anduvo y ser imitadores de Dios. Por lo tanto, sigue el ejemplo, sigue sus pisadas, dar testimonio como él anduvo, parecernos cada día al Hijo de Dios, a la imagen y a semejanza del Hijo de Dios, a llegar a la estatura del varón perfecto. Por lo tanto, siempre nos marca ser como él. Pero la palabra esta, voluntad propia, usted lea bien, la palabra voluntad propia significa libertad. Por eso vamos a encontrar en las Escrituras dos palabras: libertad y libertinaje. Hoy la gente al libertinaje le llama libre albedrío, pero la voluntad propia se llama libertad. Por eso, ¿por qué? Porque ¿qué significa libertad? Libertad no agárrelo usted diccionariamente, porque libertad significa es que nada nos impide para hacer lo bueno. Porque antes éramos esclavos. Porque cuando saca Dios al pueblo de Israel de Egipto, le dijo a Faraón: Faraón, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto y me sirva. Y
dice la Escritura que Dios hizo libre, libertó a Israel de los de Egipto, los hizo libres de la esclavitud. Eran esclavos del pecado, estaban atados al pecado, eran tratados como esclavos. Mientras ellos estaban en Egipto, eran tratados como esclavos. Y Dios los hizo libres de esa esclavitud. Ahora ya no eran esclavos, eran libres. ¿Eran libres para qué? Para ir a alabar a Dios, para ir a servir a Dios. Por lo tanto, ellos ya no tenían impedimento, porque antes decían, ¿por qué no pueden ir a alabar a Dios? Es que tienen mucho trabajo. Usted lo puede ver en el libro de Éxodo 1, 2, 3. Dice, es que tienen mucho trabajo. Tienen muchas cosas que hacer. Estaban ocupados, estaban afanados en el mundo, estaban esclavizados al pecado, tenían ataduras en su vida, y Dios vino y los hizo libres para que no tuvieran excusa, pretexto y justificación para no servirle, para no adorarle. Por eso cuando usted ve en el libro de Romanos 1, dice, pues habiendo dice que desde el 1 versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. No tienen excusas para glorificar a Dios. No tienen excusas para no servir a Dios. No tienen excusa para no permanecer en el Señor. No tienen ninguna excusa. Dios no va a excusar al hombre. Dios no va a justificar al hombre su alejanía, su maldad, su pecado, su rebelión, su desorden. No lo va a justificar, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice, no es ministro de pecado. Y nuestro Padre Celestial no es un Dios de la injusticia, es un Dios justo. Porque libertinaje es el libre albedrío. Voluntad propia significa libertad, porque nada nos impide hacer lo bueno. Antes nos impedía hacer lo bueno porque vivíamos en el pecado. Estábamos, dice, destituidos de la gloria de Dios. No había salvación para nosotros. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. No podíamos acercarnos al Señor. No podíamos hacer lo bueno porque vivíamos en la muerte. Reinaba la muerte, reinaba el pecado, reinaba las tinieblas. Pero más cuando Él vino y nos perdona nuestros pecados, nos dio entrada hasta el lugar santísimo por medio de su sangre. Ahora nada nos impide entrar al lugar santísimo por medio de su sangre, por medio del perdón de pecados. Antes, ¿por qué no podíamos seguirlos? Porque estábamos en el pecado. ¿Dónde está la voluntad propia si al final vivíamos en el pecado? Estábamos esclavos al pecado. No hay voluntad propia. Por eso cuando usted ve en el libro de Gálatas, en Gálatas dice que aquí nos marca claramente en el libro de Gálatas que el hombre no hace lo que quiere. El hombre no hace lo que quiere, sino que es influenciado. Dice en el libro de Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu contra la carne. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, ¿dónde está la voluntad? No hay voluntad. O estamos tenemos la libertad en Cristo por medio del Espíritu Santo, o andamos en la carne, en el pecado, y otro espíritu va a ministrar para no hacer lo que quiera. Entonces el libre albedrío es un libertinaje, porque decidieron no sujetarse al espíritu, decidieron no vivir una vida en el espíritu, decidieron no hacer la voluntad de Dios, decidieron no andar en frutos, decidieron vivir una vida diciendo, déjame ser, porque Esaú no quería ver la salvación como un compromiso. Esaú no quería ver la salvación como un compromiso, sino bajo una decisión.
Quería ver la salvación como una decisión propia. Es que nadie me debe de obligar porque esto es por amor. Es que nadie me debe decir nada porque esto yo sabe que tengo que ir, pero no me debe nadie de obligar. Nadie me debe de presionar. Claro, así piensa la gente que vive en la carne. Así vive la gente que no tiene el espíritu, porque no se sujetan, viven bajo su propio. Por eso dice, más vosotros, dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden en su pensamiento, en su anhelo, desear el agradar al Padre. Porque se necesita el espíritu, se necesita esa libertad. Voluntad propia significa libertad. ¿Acaso no dice, queridos hermanos, que Él llevó cautivo nuestra voluntad, nuestra vida llevó cautivo? Por eso hay que decirle al Señor, por eso el Señor dijo algo, que el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza viene de Dios o viene de los hombres. Y la Escritura nos enseña a hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, dice en Tesalonicenses, es andar en santificación. ¿Dónde está la voluntad del hombre? No está. No está, porque la voluntad del hombre es decidir andar en el Espíritu. Y cuando decidimos andar en el Espíritu, el Señor, el Espíritu que tiene la voluntad y el que conoce la voluntad de Dios, nos los hace saber. Y nos hace tener un compromiso. Ahí es donde empieza nuestra libertad. Libertad significa que nada nos impide hacer lo bueno. Eso significa libertad. Eso significa hacer voluntad propia. No, el hombre no tiene voluntad para. El hombre que piensa, el hombre que va a decidir, se llama libertinaje. Es aquel que anda en la carne. Y aquí es claramente lo que dice en Gálatas. O andan en el espíritu o andan en la carne. Para poner, no hacéis lo que vosotros queráis. Nada de que me voy a parar y voy a decidir. Por eso yo estoy en contra de esa enseñanza de libre albedrío. Libre albedrío y la voluntad propia no es lo mismo. Usted puede investigar un poquito más sobre eso, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en Hebreos 10, versículo 18 nos enseña, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, antes no podíamos entrar a su presencia. Antes, por causa del pecado, vivíamos destituidos de la gloria de Dios, porque vivíamos en el libertinaje, en una voluntad propia, no en la voluntad de Dios. Decidíamos nosotros ser como queríamos ser. Pero cuando venimos nosotros a Cristo, cuando nos otorga la salvación y el perdón de nuestros pecados, nos abrió la puerta hasta el lugar santísimo, cosa que estaba cerrada por causa del pecado. Por eso es importante ponernos a cuentas, por eso es importante dejar el pecado, por eso es importante ordenar nuestra vida, pero sobre todo entender que la salvación, a nosotros nos importa la consagración, nos importa madurar, nos importa dar fruto, nos importa la obediencia, porque no podemos vivir ni tampoco queremos seguir haciendo lo que somos. La palabra del Señor contradice al hombre, contradice mandamientos del hombre. Por eso cuando usted ve en el libro de Mateo, dice que ellos, queridos hermanos, que buscaron, dice que, es en el libro de Marcos, cuando dice su bendita palabra, dice que en vano me honran con su boca porque su corazón está lejos de mí. Pues en vano honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a las tradiciones de hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos, del agua, y hacen muchas cosas. Les decía también, bien invalidan los mandamientos de Dios por guardar vuestras tradiciones, por seguir mandamientos de hombres. Invalidaron el mandamiento de Dios, quebrantaron el mandamiento de Dios. ¿Por qué razón? Porque negaron tener un compromiso con Él. Negaron la limpieza, negaron la consagración, negaron la santidad, negaron la importancia de estar siempre junto a Cristo. Por eso la gente va a vivir en estos tiempos un libertinaje que significa vivir una vida libre, sin compromiso. Por eso la libertad que Cristo nos dio no es para estar en una vida sin compromiso, sino es una vida de compromiso. Pero eso es esclavitud, claro. Algunos los hizo libres y a otros los hizo esclavos.
a nosotros. Cristo nos hizo libres y dice que nos compró. Y si nos compró, ya no somos libres, somos esclavos. Ahora vivimos para aquel que nos compró. Ahora vivimos para aquel que nos llamó. Ahora vivimos para aquel que dio su vida por nosotros. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y eso ya no es libre albedrío. Se llama libertad. Esa es la voluntad propia. Por mi decisión, por mi voluntad propia, decido yo entregar mi vida al Señor. Eso es salvación. Eso es voluntad propia. Por eso cuando una persona no obedece, ¿cómo se le llama? Se le sigue llamando hijo de Dios, o se le llama desobediente, o se le llama rebelde. Eso identifica que los hijos de Dios son identificados porque son obedientes. En eso se identifica a los hijos de Dios, porque son obedientes. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es mi hijo amado. Oh, cuánto me gozo, dijo Pablo, de ver que mis hijos andan en la verdad, andan en la obediencia. Por eso el Espíritu de Dios, cuando está en nosotros, nos hace ser obedientes, nos hace limpiarnos, nos hace dar fruto, nos hace parecernos cada día más al Hijo de Dios. No, la salvación no es, esa es una vida de Saúl. Déjame andar en mis mandamientos. Yo voy cuando puedo, nadie me puede obligar. Nadie me puede obligar, nadie me puede decir nada, porque esto es voluntad propia. Yo lo hago por amor. Y cuando lo hago por amor. Y cuando no quiero ir, no tengo amor. Y cuando no quiero servir, no tengo amor. Pero cuando yo lo hago con amor. Porque Dios sabe, no, hermano, no es así. Esaú decidió no nacer de nuevo. El que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del espíritu, espíritu es. Primogenitura significa decidió no nacer de nuevo, decidió no madurar, decidió no dar frutos. Le costó la salvación de su alma. Esaú no quería ver la salvación como un compromiso, sino como una decisión propia. No, queridos hermanos, sino fue voluntad de Dios habernos salvados. Fue una voluntad de Dios habernos salvado. Por eso, libertad, ¿qué significa libertad? Libertad significa afirmación abierta. Eso significa libertad, afirmación abierta. Eso quiere decir de que todos aquellos que son salvos no se cansan de decir soy hijo de Dios, soy un cristiano. Porque Cristo, cuando uno dice soy cristiano, ¿por qué eres cristiano? Porque voy a una iglesia, recibí a Jesucristo como nuestro Salvador. No, ser cristiano significa porque Él perdonó mis pecados. Porque antes yo estaba destituido de la gloria de Dios. Porque Él salvó mi alma. Eso significa ser cristiano. Pero hasta la palabra libertad significa afirmación abierta. Delante de todo dar testimonio, delante de la gente dar testimonio de que Él perdonó nuestros pecados. Somos libres del pecado. Eso significa ser cristiano, ser libre de pecado, ser libre de condenación. Porque el pecado nos impedía venir a los pies de Cristo. El pecado nos impedía ser salvo. El pecado nos impedía ser limpio. El pecado nos impedía ser consagrado. Nos impedía ser santificados. Pero gracias a la sangre de Cristo, hoy podemos dar testimonio. Hoy podemos gritar que Cristo nos ha hecho libre del pecado, para poder estar junto a Él. Esa es la verdadera salvación. Y abiertamente lo anunciamos. Que podemos entrar al lugar santísimo porque nada nos impide. Por eso es importante correr al trono de la gracia y de la misericordia a pedir perdón a Dios. Así que en Cristo tenemos que vivir una vida de compromisos. La salvación no es una decisión propia. La salvación no es una convicción de estar seguro que vivimos cerca de Jesús y no separarnos jamás. Esaú decidió vivir un evangelio bajo decisiones propias.
Hoy decido no voy a ir a la iglesia. Hoy decido no servir a Dios. Hoy decido quedarme a dormir. Hoy decido no diezmar. Hoy decido no ofrendar. Hoy decido no involucrarme. Hoy decido hacer esto, lo negativo. ¿De dónde saca? Total, no es pecado. Dios me ama. Soy salvo. No me pasa nada. Vivieron seguros. No, hermano, no. Desde hoy la salvación es tener un compromiso. La salvación no es una decisión. No es una decisión propia. La salvación es un compromiso. Por eso dice Juan 8:31, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seré verdaderamente mis discípulos y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos dijeron, somos linaje de Abraham, somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Ves lo que dice? ¿Cómo dices tú seréis libres si somos libres? Ahora yo tomo decisiones, decían ellos. Jesús les respondió, de cierto, cierto digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. No eran libres, sino que había esclavitud del pecado. Jesús, ¿de qué nos hizo libres? Aquí es clarísimo de que la libertad que tenemos se llama libre albedrío. Se llama libres del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el hijo sí queda para siempre. Aquellos que son libres, aquellos que han entregado su voluntad al Señor para que ya no se haga nuestra voluntad, sino se haga la voluntad de Dios. Por eso nosotros ya entregamos nuestra voluntad, ya no somos libres, somos esclavos en Cristo. Las decisiones las toma Dios, no nosotros. Y si nosotros tomamos decisiones contrarias, aquí hay algo raro. Puede ser que no han nacido de nuevo, porque son niños espirituales, porque no maduran, y por sus frutos los conoceréis, porque su tesoro, su corazón está en otras cosas menos en las cosas del Espíritu. Esta libertad que Dios nos dio es para no andar en el pecado, no andar en la desobediencia. Esta libertad es para amar, para querer, para desear lo santo, lo consagrado, lo limpio, lo puro. Porque esto nos meterá a nosotros en la vida eterna y nos librará de la ira venidera. Por eso termino con esto. En Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Y lo demás, cada uno también ama también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia, porque Cristo, al no encontrarle una ayuda, una mujer que estuviera a la estatura del varón perfecto, del Hijo de Dios, Él dice que murió, amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, porque no había. Y decidió salvar a su iglesia para santificarla, para purificarla, para presentársela como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. Una iglesia que supiera que tiene compromisos con el amado. Una iglesia que sabe la importancia de la limpieza, la importancia de la consagración, la importancia de la
obediencia, la importancia del temor, la importancia de la santificación, que ya no vive para sí, sino vive Cristo en ella, ahora se ha unido a Cristo. Una iglesia que esté a la altura, y no una iglesia que quiera hacer lo que quiera hacer, que esté actuando en un libre albedrío, en su voluntad propia, en un libertinaje. Y el hombre que dice que realmente, queridos hermanos, yo no encuentro en ninguna parte libre albedrío, pero sí encuentro libertinaje y libertad. Libertad significa que nada nos impide hacer lo bueno. Libertinaje es no querer hacer lo bueno. Por eso la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Porque cayeron en libertinaje. ¿Cómo es que no sabes hacer lo bueno y vas a hacer lo contrario? Es que es su decisión. Deja que él decida. No lo encuentro. No lo encuentro. Vimos muchos pasajes y hay muchos pasajes donde la voluntad del hombre es alguien que vive todavía en la carne y no en el espíritu. La voluntad del hombre es cuando no ha nacido de nuevo, cuando no tiene conocimiento de lo que hace, cuando no tiene el Espíritu de Dios en su vida, porque no se sujeta a la ley sino bajo su propia ley, bajo sus propios mandamientos. Prefiero ser como soy, no como Cristo quiere que yo sea. Oh, hermano, Cristo quiere una esposa, una iglesia sin arrugas, sin mancha, una iglesia que esté lavada por la sangre de Cristo, lavada por el agua de la palabra, una iglesia que se parezca cada día más a Él, que esté a la altura de las bodas del Cordero. La salvación es tener compromiso. La salvación no es una opción propia, es la voluntad de Dios. Por eso, ¿crees que Dios quiere que tú busques a Dios cuando quieras? ¿Crees que el deseo de Dios es que hagas las cosas cuando puedas? ¿Crees que el deseo de Dios es que dejes de servirle a Él? Así estaremos en el último tiempo. Como los días de Noé. Como los días de Noé. Una vida que negarán vivir una vida en el Espíritu. Y tomarán decisiones propias. Que no será importante la obediencia, el temor, la santidad, la consagración, el servicio. No será importante. Negarán tener una relación directa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque profesen amarlo, aunque profesen conocerlo, con sus hechos lo negarán. Negarán tener no compromiso. Aunque con la boca digan 1000 cosas, con los hechos dirán lo contrario. Preferirán ser como son, sin que nadie los presione, sin que nadie los obligue, sin que nadie les diga nada, a vivir una vida en obediencia, en temor, en una vida sujeta al Espíritu Santo, como la iglesia a Cristo, y una vida, queridos hermanos, completamente comprometidas, ya desde ahora pensando en las bodas del Cordero. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Renuncia al pecado, ponte a cuenta y entiendas, queridos hermanos, que la importancia de vivir, ¿qué es la salvación? Es tener una vida en compromiso, de limpieza, de renunciar, de hacer lo correcto delante de Él. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y que esta palabra te sea de bendición. Muchas gracias a todos los que estuvieron en esta mañana viéndonos. Todos aquellos que están detrás por sus comentarios, de verdad con todo corazón les digo, Dios los bendiga, Dios les guarde. Hoy tenemos culto aquí en Cerrito Canacín. Visítenos, traigan un invitado, juntos para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, pidiéndole que sea su voluntad. Por eso el Señor dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Señor, hágase tu voluntad de nosotros. Hágase la voluntad de Dios en tu vida, no tu voluntad, porque si tú vas a hacer tu voluntad se llama libertinaje, ese es el libre albedrío que tiene la gente. Pero cuando nosotros, no es la voluntad de nosotros, sino la voluntad de Dios, somos esclavos de Cristo. Porque la obediencia es ser esclavo, la obediencia no es decisión. La obediencia no te da margen de decir si quieres hazlo, si no, no. La obediencia es hazlo.
No hay margen de decir, voy a pensarlo. Así que en esta mañana, donde quiera que estés, si hoy tienes culto, regresa a casa, congrégate. Porque Saúl perdió su salvación. Y a Dios nos está librando, queridos hermanos, de la ira venidera. Así que vuelve a casa, no es miedo, sino por amor, vuelve a casa, congrégate, recibe a Jesucristo, conéctate de nuevo con el Espíritu de Dios para que hagas la voluntad de Él, porque si no estás en el Espíritu no puedes sujetarte a la ley de Dios, no puedes sujetar a hacer lo bueno, lo correcto. Es importante andar en el Espíritu de Dios. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Gracias a todos los que estuvieron en esta mañana. Congréguese, busque a Dios, ayúdenos a compartir, dale like a la página y les esperamos mañana con la voluntad divina a partir de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Ven a Cristo, hermano. El Señor te está esperando. Bendiciones.